Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos nuevamente en este programa de educación sexual integral, voces disidentes. Al frente de estos micrófonos, su servidora Marijana Chávez Fields. Les invito a todos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. También nos pueden contactar al WhatsApp 317-121-2325. Nos pueden encontrar en Facebook Radio Universidad Outland 102.3 FM. En Instagram nos encuentran como @Radio UDG Outland. Nos pueden escuchar vía internet por el enlace udgtv.com/Radio UDG/Outland. También saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves al mediodía por el 94.3 FM Radio UDG en Ciudad Guzmán. Les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan desde Ciudad Guzmán. Agradecemos al equipo de Radio UDG Outland que hace posible la emisión del programa. En la subdirección regional mandamos un saludito a Elia Macías, en producción a Silvestre Canil, en operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga. En Voces Disidentes, hoy abrimos la conversación sobre un tema profundo, personal y de impacto político. En esta emisión abordaremos la decisión de tener hijos, hijas, desde una mirada crítica, informada y empática, reconociendo los contextos culturales, económicos, emocionales y de género que atraviesan en esta elección. Este es un espacio para cuestionar mandatos, escuchar experiencias diversas y pensar si la maternidad y la paternidad va más allá de discursos únicos. El tema de la maternidad y la paternidad consciente, vamos a visibilizar el mundo interior. ¿Qué ocurre con las personas que sí tuvieron la oportunidad de tener una elección informada o consciente? ¿Y qué pasa con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad, que la educación sexual, estos cuestionamientos disidentes, no llegaron a todas las personas? Vamos a pasar a escuchar una cápsula y regresamos. Cápsula informativa. Minutos de saber. Conocimiento del género, igualdad e inclusión en resumen. Tener hijos no es una obligación ni un paso automático en la vida. Es una decisión profunda que atraviesa lo personal, lo social, lo económico y lo emocional. Durante mucho tiempo se pensó que formar una familia era el destino natural de todas las personas, pero hoy sabemos que no existe un solo camino válido. Decidir tener hijos implica preguntarse si se desea cuidar, acompañar y responsabilizarse de otra vida durante muchos años. También implica reconocer las propias condiciones, el tiempo disponible, la estabilidad emocional, el contexto económico y el proyecto de vida personal. Así como es legítimo elegir la maternidad o la paternidad, también lo es decidir no hacerlo. Ambas decisiones requieren reflexión, conciencia y respeto, porque traer una vida al mundo no debería responder a la presión social, sino a una convicción informada y libre. Elegir, en cualquier sentido, también es un acto de responsabilidad. Entrando en materia. Entrando en materia. Profundizando en género, inmersión en la diversidad mediante una exploración integral. Muy bien, regresamos para seguir hablando sobre el tema de la maternidad consciente en la etapa de la elección. Traigo por acá que más adelante vamos a poner testimonios. Le pedí a unas personas que son cercanas, que han tenido la decisión consciente de maternar, la decisión consciente de no maternar. También traigo acá los comportamientos de personas que tuvieron la decisión consciente de maternar y cómo han vivido el maternaje.
La maternidad no elegida es una de las violencias de género que están más inmiscuidas por ahí en la violencia sistémica, porque hay un chorro de discursos que podemos encontrar de presión, opresión, donde a las mujeres no se les pregunta y donde no pueden tomar la decisión de si quieren o no tener hijos. También pasa para los hombres, pero sí pone en más desventaja a la mujer, por aquello de que durante muchos años los cuidados no han sido equitativos, por aquello en cómo impacta, por ejemplo, la violencia de género hacia el hombre respecto a que es el proveedor y que no esté presente en casa, en los cuidados, en los quehaceres, porque la decisión de tener hijos o no también es parte de la decisión del proyecto de una educación sexual. Eusebio Rubio nos propone 4 olones de la sexualidad y entre ellos está la reproductividad. La reproductividad no necesariamente refiere solo al reproducirse, también refiere a temas de placer, temas de la comunicación con el cuerpo y también la decisión de no tener hijos o hijas, ¿sí? También es parte del proyecto de la sexualidad. La decisión consciente de tener hijos o no llega a ser un tema de violencias que podemos vivir a diario desde la parte de la infancia, desde los juegos, los juguetes, los discursos, para las que han sido conscientes de poder elegir el no ser madres, han tenido que pasar por un proceso un tanto de crisis, de bastante confusión. No es una decisión que se tomó de un día para otro, han sido años de reflexión, han sido crisis de poder escuchar y validar la propia voz. También no quiero decir que quienes decidieron ser mamá pareciera que ya no tienen el permiso de hacerlo. La decisión de la maternidad consciente es un proyecto de vida que también trae mucho amor y seguramente también trae estrés y toda una montaña de aventuras y de cansancio. Sí, y las personas que han decidido no tener hijos también hablan de cómo también en su vida tienen muy presente la parte del cansancio y del estrés, en formas diferentes, porque luego también las personas que decidieron no tener hijos pareciera que no tienen permiso de decir, estoy cansada, tengo compromisos, tengo mucho trabajo, necesito tener un momento de descanso, porque entonces están hipervigilando el hecho de que no eres madre. También traemos por acá otro concepto que es el de Madres Arrepentidas. Hay un libro incluso que tal cual se llama así, Madres Arrepentidas, con Donna Ornan. Me parece un libro buenísimo. Yo cuando he recomendado este libro, lo primero que pasa es que el cerebro se asusta, ¿no? Hay un impacto con el concepto de Madres Arrepentidas porque es justo ir en contra de un sistema de violencia sistémica, ¿no? Entonces, este libro hace un estudio a 33 mujeres y hablan de la sensación de sentirse como madres arrepentidas, y ellas mismas lo dicen, es que yo no es que sea mala madre, no es que no ame a mis hijos, de hecho los amo con todo mi ser, pero si hubiera sabido bien que esto es la maternidad, quizás mi decisión hubiera sido otra, si hubiera tenido los elementos. Creo que la educación sexual, no lo creo, lo afirmo, la escasa educación sexual que encontramos en México, en las escuelas, en lo institucional, no provee los recursos de conciencia y de decisión en esta área de la sexualidad. También es verdad que hablamos de una etapa biológica donde, por ejemplo, un aproximado de que una persona decida ser mamá o no decida hacerlo de sus 18 años como mayoría legal, porque sabemos que hay mucho embarazo de adolescentes, hay mucho abuso, pero suponiendo un embarazo de entre los 18 a los 25 años, hay una biología donde todavía no se puede tener los recursos para tomar decisiones tan profundas o tan trascendentales. Esto que digo no necesariamente es un determinismo, sin embargo el cerebro todavía está en maduración, está adquiriendo recursos y habilidades para la vida. El maternar también es ejercer
lenguajes del amor. Se trata del cuidar y del buen tratar, porque entonces también podríamos hablar de aquellas personas que decidieron ser mamá y papá y nada tiene que ver con una maternidad perfecta, porque no se trata de eso. Se trata de cómo se decidió ser mamá o se fue mamá de manera obligada y está permeada de malos tratos, de abandonos, donde no se ejercen los lenguajes del amor, donde no se acompaña, donde a la infancia no se le toma en cuenta como una personita en esta vida. Se minimiza, a eso se le llama adultocentrismo. Encontramos que puede haber maternidades, también paternajes llenos de depresión, de un cansancio sobrepasado. En esta parte de la desequidad y de desigualdad de género, existe un burnout, existe un ambiente familiar lleno de violencias o de problemas de salud mental por aquello de que todavía no se llega a integrar como tal el entendimiento del acompañamiento de la maternidad. Podemos encontrar también la situación de la depresión posparto. Hay algo que me impactó mucho, que una vez escuché en alguien, que hablaba con mucha honestidad de ese tema de que si hubiera sabido lo que sabe ahora de la maternidad, su decisión hubiera sido otra. Pensaba que con la maternidad su vida iba a mejorar, que aquel hueco, aquel vacío que experimentaban en la vida se iba a poder llenar con la maternidad. Dice que su proceso de parto fue muy estresante, fue muy doloroso, y cuando le pusieron el bebé en sus manos, que entonces en ese momento pensó y esperó y se le dijo que sería el mejor momento de su vida, un momento lleno de amor y que ahí todo iba a cambiar. Se romantiza la maternidad porque era un momento lleno de estrés, lleno de hormonas, que cuando abraza al bebé piensa un montón en cuánto puede peligrar el bebé en este mundo, cuánto tiene que invertir para cuidarlo, si le pasa algo, si no le pasa, si está en su responsabilidad, un montón de discursos y de ansiedad que le pudo llegar en ese momento. Y entonces comienza su depresión posparto. La depresión posparto puede estar sostenida por esta violencia sistémica que está llena de discursos, de romantización, donde no se te permite expresar, que la maternidad parece que no se te permite detenerte. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a escuchar, a ponerle voz a las opiniones de estas personas a quienes les he pedido que me compartieran un poquito de su decisión de paternar, maternar y de no hacerlo. Regresamos. Regenerando
Tema de educación sexual integral. Voy a compartir las opiniones de unas personas a las cuales hice la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones has tenido que tomar en cuenta para tomar tu decisión de no tener hijos o hijas? Vamos a escuchar la opinión de una mujer. No voy a decir nombres, va a quedar en un tema de anonimato. Lo importante al final de cuentas es el contenido. Bueno, pues el tema de la soledad no ha sido mi tema como para determinar tener hijos o no. Hubo un momento en el que sí, por supuesto, tenía como la ilusión de sí poder tener alguno y tal, pero en definitiva no tendría un hijo yo sola. Eso no necesariamente por la carga emocional que representa y de actividad de mi parte, de segregar cosas para poder enfocarme en, sino más bien con el tema económico. Creo que no me veo teniendo un hijo con carencias económicas en donde no le pueda dar, por ejemplo, una educación de calidad, oportunidades de vida, que a lo mejor esas no dependen tanto de mí, pero sí de los ambientes en los que puede estarse relacionando, y eso pues tiene que ver con qué inviertas y cómo le inviertas a su educación, que se me haría como muy egoísta de mi parte, que solamente por el hecho de querer tener compañía, que pues decida tenerlo solamente por eso, ¿no? Creo que el estilo de vida, educación y estabilidad propia sí tiene mucho que ver. Aquí escuchamos una persona que nos está compartiendo las reflexiones y los elementos que para ella fueron importantes tomar en cuenta. El tema de la pareja, el tema de la economía y un tema hasta de ego, habla del egoísmo, de cómo piensa en que no solamente va a ser ya un proyecto individual, sino que buen tratar y ejercer cuidados profundos hacia otra persona. Estoy segura más bien de que estamos viviendo algunas personas que hemos podido tener la apertura de educarnos y cuestionarnos posturas políticas, violencias sistémicas. Estamos ejerciendo un derecho y el privilegio de elegir. Recuerdo que una vez una mujer, aproximadamente a sus 40 años, escuché que le decía a alguien: wow, no puedo creer, yo a esa edad no me podía cuestionar eso, es que yo a esa edad no había otra cosa, no podía elegir solamente dedicarme a estudiar, tenía que tener hijos. Es que tenía mucho miedo a la soledad y tenía que tener hijos. Vamos a escuchar ahora el siguiente compartimiento. Este compartimiento es de la opinión de un hombre. Mi decisión de no tener hijos, mi decisión de no ser papá, es por dos cosas. Una, porque me desespero muy fácil con los niños, me desespero muy fácil con ellos, entonces soy de cuidarlos un ratito y ya regresárselos a sus papás, en este caso a mis hermanos. Y la otra es que me di cuenta que soy muy aprensivo. Por ejemplo, tengo un montón de sobrinos y cuando llegaban a la adolescencia, que empezaban con su rebeldía y demás, yo me angustiaba demasiado como por este miedo que les fuera a pasar algo. Y entonces eso también influyó para que yo decidiera de manera consciente en que no quiero ser papá. Aquí esta persona toma en cuenta otros elementos, desde la parte de la paciencia, el respeto a otros seres humanos, y está hablando desde un chorro de honestidad, porque está diciendo: no tengo paciencia, no soy una persona paciente ante las infancias o las etapas de la adolescencia. Está siendo muy honesto, reconociendo y tomando la decisión de que si esto siento por personas más pequeñas, familiares muy cercanos, decido no vivir esa experiencia, y eso es válido, y no porque haga menos quienes sí vivan en esta experiencia, porque las personas que aún no tenemos hijos o que planean no tenerlos,
pueden reconocer que por supuesto en la maternidad hay un chingo de amor y hay unos amores impresionantemente profundos, ¿no? Sí, y se tienen que validar, los validamos. Así como probablemente la persona que decidió tener la maternidad pueda ver que encuentra, que puede ver en las personas que decidieron no tener hijos, que pueden disponer un poco más de su tiempo, que pueden ejercer proyectos personales, económicos, de una manera diferente. Ahora vamos a poner el compartimiento de otra persona, una mujer más. Creo que nunca fue una circunstancia en particular que tuve que evaluar para la decisión de no tener hijos. Desde que yo era adolescente, para mí era muy claro que no quería ser mamá y tampoco quería estar embarazada. Era una sensación como muy conectada conmigo, donde yo no me visualizaba como mamá. Pero sé que estos temas me han llevado a tener que abordarlos con parejas que tuve, cuestionarnos la maternidad y buscar una maternidad deseada, pero aún así mi decisión siempre fue muy clara, el no tener hijos. Creo que solo lo que he llegado a evaluar es que sí pudiera ser una buena madre, sí pudiera quizás quedar embarazada, pero decido no hacerlo. Y prácticamente fue una decisión que estuvo muy presente en mi vida desde que yo era muy joven. Bien, aquí en este comentario yo rescato cómo la persona desde muy pequeña dice y reconoce saberlo, porque considero que también para quienes deciden sí maternar y quienes deciden no maternar, de alguna manera lo saben. Pero el proceso de violencia sistémica que se vivió, que se ejerció sobre las mujeres, con la obligación de ser madre, y que si no eres madre, todos esos apodos de cotorra, de que entonces quédate a cuidar a tus papás, o quién te va a cuidar a ti cuando seas vieja, ¿sí? Como también ahí habiendo una violencia en la adultez. Como también esta persona toma en cuenta que no se ve embarazada, no disfruta la idea de poder ver cómo su cuerpo cambia, y nadie está hablando como tal de estereotipos. Hay personas que el cuerpo no cambia tanto, cambia en el proceso del embarazo, después de tener al bebé, el cuerpo parece que no cambió tantísimo, y hay otros procesos donde cambian mucho más. Parece que es el hecho de observarse en el embarazo. Me parece también importante aquí rescatar cómo hay mujeres que siempre lo saben y que no necesariamente tienen que desear la maternidad. También hay un discurso que habla del instinto maternal o el instinto de mujer. Yo personalmente he dicho que el instinto en el ser humano no es posible. Yo cuestionaría ahí qué es natural, qué es el instinto. Un animal por instinto, porque no tiene la parte del cerebro donde racionaliza, sino que es un aprendizaje ipso facto, inmediato, va por la cacería, por ejemplo. Los seres humanos no. Los seres humanos, por más que tengamos una reacción, una reactividad en un momento de emergencia, de un accidente, no necesariamente es instinto, es una reacción ya aprendida, ya previamente razonada, qué hacer en una circunstancia. Entonces, las mujeres sí pueden ejercer un derecho de no maternar. Los hombres pueden elegir no paternar. Yo en lo personal, esto que dice la aportación del varón, a mí me hace mucho sentido porque yo observo a mis sobrinos, a Darío, a Nirvana, especialmente a Darío, y a veces me cacho súper angustiada como por unos 10 años más que todavía no está, y estoy pensando en su adolescencia, estoy pensando en sus sentimientos, sus emociones, estoy pensando como de cuidarlo, de pasar más, estar como sobreprotegiéndolo, ¿no? Pero al final de cuentas, todos estamos en este mundo, tenemos un proyecto de vida y necesitamos también aprender en carne propia. Entonces, las infancias, las adolescencias,
pueden ser acompañadas por quienes somos más grandes o somos los adultos, con una mirada de cuidado, porque hay una frase que dice que para algo así, para crear una infancia se necesita un pueblo. Y sí, necesitamos todos y todas cuidar a nuestras infancias y a nuestras adolescencias, que el cuidado, el buen trato no quede exclusivamente para los padres de crianza o de biología. Bien es cierto que llevan más parte por el hecho de la convivencia en casa, pero necesitamos todos y todas juntas hacernos cargo de los buenos tratos y los acompañamientos desde el respeto y la seguridad a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Es una de las poblaciones más vulnerables de todos de esto del mapa interseccional. Las infancias son las personitas más vulnerables ante cualquier tipo de violencia. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir escuchando las experiencias de las personas que fueron entrevistadas. Muchas gracias. Hago una evaluación y elijo mi forma de pensar. Disidencias de género. Sigue con nosotros. Vamos para nuestro tercer bloque con el tema de maternidades conscientes.
si pudiste decidirlo, si tuviste elementos para poder reflexionar, sentarte, decidir, hablar con la pareja, si cuando te emparejaste, cuando estaban de quedantes, se estaban conociendo en el enamoramiento, si fue un tema que se puso sobre la mesa antes de que la relación se profundizara, se desarrollara, se intensificara. ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo así? ¿Te hubiera gustado que así fuera? ¿Qué sientes que te faltó saber para poder hacerlo así? ¿Lo hiciste? Si lo hiciste, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue decidir, planear, esperar y poder ejercer el derecho de la maternidad? Porque también hay que entender que hay personas que han deseado la maternidad y no la han podido ejercer, la maternidad biológica. Está también la maternidad de crianza, le llamamos padres y madres de biología, padres y madres de corazón, ¿sí? Que son estas maternidades, nacieron en el corazón, cuando no se comparte la biología. También es importante que hablemos como de aquellas personas que deciden no ser mamá, no ser papá, y les encantan las infancias, son personas muy niñeras, muy niñeros, y tienen sobrinos con quienes juegan, quienes tienen dónde se pueden saciar de este amor de las infancias, porque bien es cierto que las infancias son maravillosas, son espontáneas, son llenas de amor, llenas de creatividad, tienen un lenguaje distinto, una inteligencia profunda. Y también hay personas que no tienen tanta paciencia en la convivencia con las infancias. En lo personal, yo soy una persona que no solía o no suelo, más bien no solía tener paciencia en las infancias, pero cuando a mi vida llegaron mis sobrinos, Darío y Nirvana, conocí cosas que jamás pensé que se sentían, y es un montón de amor, y el amor cuida, el amor es paciente y el amor es admiración. Yo a esos niños los veo, podré no tener todas las habilidades sociales que se requiere para la interacción con las infancias, pero yo a esos niños los veo, los admiro y no me canso de observarlos. Bien, les voy a poner aquí, la siguiente pregunta que se realizó fue la siguiente. ¿Qué situaciones reflexionaste para poder decidir si ser mamá o qué te hubiera gustado saber para tomar la decisión? Voy a reproducir la siguiente respuesta de una persona que comenta que sí le hubiera gustado saber algunas cosas antes de ser mamá. Esto era una responsabilidad con la que iba a cargar el resto de mi vida. Puedo decir que yo he tenido una maternidad no deseada del todo, porque fui mamá muy joven, y si pudiera regresar el tiempo en este momento, si pudiera decidir el tener o no tener hijos, yo creo que hubiera optado por no tenerlos, o tenerlos ya a una edad pues en la que ya tuviera más conciencia. Y esto no quiere decir que no ame a mis hijos, pero si regresó el tiempo, en aquel momento para mí fue muy difícil maternar tan joven, hacerme responsable, y creo que por esa razón pues cometí muchos errores, y amo a mis hijos el día de hoy, pero sí creo que me faltó como aprender, o me hubiera gustado aprender mucho más antes de poder pues aventarme el paquete de tener hijos. Bien, ya escuchamos este compartimiento. Yo rescato aquí cuando menciona que fue madre muy joven, no sé a cuántos años, pero me ha tocado ver maternidades. Se trata de poner sobre la mesa las consecuencias de la violencia, no de enjuiciar las decisiones o las conductas de las mujeres. Me ha tocado ver maternidades jóvenes donde en realidad todavía la mamá necesita seguir siendo sostenida por su propia mamá, donde todavía su desarrollo como ser humana en este mundo, que bueno, eso no termina como tal, sin embargo, necesita seguir siendo acompañada.
y le toca entonces empezar a cuidar de otras personas. También me pone sobre sobre la mesa mencionar los problemas de salud mental. Yo que me dedico al tema de trabajo con adicciones, especialmente en las mujeres, encontramos bastante, me ha tocado encontrar que uno de los sentimientos más profundos de estrés, de herida, es una maternidad no deseada o una maternidad que proviene de algún tipo de abuso o violencia sexual. Es una parte de la vida de una persona con adicciones que tiene peso, tiene mucho dolor. También ellas mismas han reconocido que sí aman profundamente y están dispuestas a cuidar a las personas más pequeñas de ellas, a sus hijos, hijas. Sin embargo, sí es aquí una heridota y un pie que les puso y les indujo al mundo de las drogas. Como este escape, esta conducta evitativa, esta conducta de poner la mirada en otro lado y no necesariamente en los cuidados, porque al no haber sido una decisión informada o consciente, pues no sabemos a qué nos metemos. No se viven duelos profundos. La mujer vive un duelo profundo de dejar de ser solo ella, o ella en su versión de pareja, ella en su versión de la parte individual, para convertirse en mamá, para estarse definiendo constantemente a través de quién es ella como mamá. Esos duelos, sabemos que un duelo atorado puede durar muchísimos años. Puedes estar en la negación mucho tiempo, puedes estar en la parte de la depresión y el enojo muchísimo tiempo. Una persona con adicciones no solamente pasa mucho tiempo en ese dolor, sino que no lo ve y no está cerca de atender ese dolor, porque en el momento en que metes una sustancia para no hacerme cargo, para no contactar con esto que siento, y además el daño que puede ocasionar las drogas, el daño social, el daño en el sistema familiar, el daño cerebral, el daño que definitivamente va a venir a empeorar alguna situación como de cuidados, de buenos tratos, etcétera, ¿no? Aquellas madres que han sido extremadamente juzgadas por dejar a sus hijos, que no voy a entrar en el dilema de esa conducta, pero no sabemos qué hay en el fondo, qué hubo detrás. Hay maternidades no deseadas y maternidades llenas de violencias, ¿sí? Voy a reproducir el siguiente audio de una opinión de una persona que sí pudo decidir ser mamá, que pudo tener los elementos de revisarse, de hablarlo y ejercerlo. Ay, lo siento, estoy en eso. ¿Qué elementos o situaciones tuviste que reflexionar para poder tomar la decisión consciente de ser madre? Tuve que tomar en cuenta varios elementos. Primero, estar segura de la decisión en la que quería tomar, la parte médica, hacer una revisión en el ginecólogo de que todos mis órganos estuvieran en adecuadas situaciones, que yo estuviera en las mejores condiciones médicas y sobre todo una muy buena comunicación con mi pareja para tomar la decisión, si estábamos listos emocionalmente para recibir, si teníamos las ganas, el tiempo que íbamos a invertir y lo económico, porque obviamente iban a ser cambios en todos los sentidos, iba a haber movimientos y cambios y estábamos ya dispuestos a hacerlos y es como se llegó al proceso de tomar la decisión de ser padres. Muy bien, aquí escuchamos un testimonio de una persona que pudo detenerse a reflexionar, a comunicarlo en el proyecto de pareja, ponerlo sobre la mesa, dialogarlo. Tuvo la oportunidad de disfrutar el proceso de decirse sí y estarlo afirmando, como cuando vas al médico, te revisas, pueden hacer un plan de previsión para dar lugar a la personita que viene a este mundo. Se dio la oportunidad de disfrutarlo y de elegir desde la información y desde la conciencia. Te das permiso de vivirte en placer el inicio del proyecto de la maternidad. Y ese también es un derecho que todas las mujeres que deciden ser mamá deberían y podrían disfrutar.
elegirla, construir el proyecto. De todas maneras, el proyecto de la maternidad o de la no maternidad es un proyecto de tendencia actualizante, tanto como en algún momento quien tanto tenía la certeza de no tener hijos, hijas, en algún momento puede cambiar, por supuesto. La persona que decidió si tener hijos, hijas, igualmente en algún momento va a tener la sensación de sentir que avienta la toalla, y no porque literalmente lo va a hacer, sino porque se está permitiendo sentirse cansada. Sí. O asimismo se puede dar el permiso de constantemente estarse llenando de personitas maravillosas que vinieron a este mundo, ¿sí? Considero que los hijos y las hijas vienen para tener sus propios proyectos de vida, no para servir los proyectos de los padres. Esa es una violencia sistémica grandísima en el sistema familiar, en la romantización de la familia. No son los cuidadores en tu adultez mayor, no lo son, no les toca. Vienen a construir sus propios proyectos de pareja, individuales, sus propias decisiones reproductivas, sus propias decisiones eróticas. Van a ser personas con conciencia y con capacidad y herramientas para hacerlo a su manera y no a la manera de los padres. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para dar cierre con las opiniones de las personas que hemos entrevistado. Muchas gracias. No elegida y las decisiones de no maternar también. Vamos a ir cerrando, vamos a estar dando ya el cierre de este programa. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿cómo te sientes con la decisión que has tomado? ¿Bien, mal y por qué? Aquí tengo la opinión de personas que no han maternado y de la opinión de una persona que sí ha maternado. Voy a poner la primera.
No me siento tan cómoda porque sí me hubiera gustado tener a un hijo, que de hecho ya lo había como tenido en ciertos planes, pero estoy conforme con mi decisión. Creo fielmente en la primera respuesta que te di. Mis proyectos hijos de mi vida, pues me gustaría, porque siento que los proyectos, aunque tienen que ver con cómo tú los preparas para que los puedas llevar a cabo, creo que la vida te mueve muchísimo, ¿no? Y a veces tú tienes planeado hacer algo, pero pues la vida te lleva a otros rumbos en los que pues ya no se pueden ciertos proyectos. Pero sí me gustaría, pues viajar, sí me agrada, pero creo que eso de viajar y tener, bueno, ahorita yo estoy viajando sola y me encanta, me fascina y todo está bien con eso, pero sí tengo como la idea del compartir, así que un proyecto que yo tengo en mente, creo que sí puedo lograr y que me da ilusión, es tener una casa compartida. Ya se lo he planteado a algunos amigos con los que coincido en el tema de no hijos y coincido en el tema de que las relaciones de pareja pues no han sido como algo muy, muy sólido en el sentido del para siempre, ¿sabes? Y que podamos tener como una casa donde podamos tener todo nuestro espacio, pero tener espacios en común que se sienta como familiar. Sí, ese es el mini proyectito. 2 minutos, hice 2 minutos. Porque ya proyectos de otras cosas, carrera y todo eso, pues sí, tengo pues bastantes proyectos, quiero estudiar. Porque ya proyectos de otras cosas, carrera y todo eso, pues sí, tengo pues bastantes proyectos, quiero estudiar otra maestría, quiero hacer mi doctorado, pero el doctorado ya mucho más adelante como no más porque me gusta el estudio. Observamos cómo esta persona en la proyección y la decisión de no ejercer la maternidad entra en otro tipo de proyectos que no han sido comunes en la historia, eso de compartir una casa, creo que son cosas que se abren a consecuencia de cuando conscientemente podemos decir, decido no maternar. Aquí ella menciona sobre los proyectos hijos, yo le inventé ese concepto porque se dicen las personas que conscientemente deciden no maternar a otras personas, a unas infancias, tienen proyectos académicos, proyectos laborales, proyectos personales. Y en psicología, en psicoterapia podemos utilizar el término como, bueno, esos son tus hijos, eso es lo que vas a cuidar y vas a buen tratar, tu proyecto laboral, el académico, el personal, el de pareja, ahí se ejerce, se desarrolla este tema de los cuidados. Vamos a escuchar otro testimonio. Me siento muy bien, me siento contenta, me siento plena en esa decisión. Me gusta mucho pensar que la maternidad va a ser deseada y quienes deciden ser mamás y lo logran es maravilloso. Sé que hay muchas otras mujeres que no logran hacerlo y sé que esa situación les causa dolor. Entonces yo me siento satisfecha con esta decisión y me ha llevado a tener oportunidad de tener otros proyectos, tanto laborales como personales, incluso familiares. Creo que me da la oportunidad de poder seguir expresando mi amor en muchos contornos distintos, no solo a través de la maternidad. ¿Cómo te sientes? Bien, aquí observamos una persona que también está consciente que los cuidados y los buenos tratos pueden dirigirse a otro tipo de proyectos también. Lo importante es que tengamos la conciencia y los elementos, los recursos educativos para poder tomar la decisión que tú quieras, la que tú quieras ejercer.
pero que la tomes con conciencia, que la tomes como en un trabajo en equipo también, que no sea impuesta, que no sea para darle gusto a alguien más, que no sea porque estamos siendo víctimas de esta violencia sistémica y estructural que hay contra las mujeres y en la maternidad, este sistema de romantizando la maternidad, de que tú lo puedas elegir. Y también que puedas cambiar de opinión si en su momento eso se da. Hay una tendencia actualizante y me parece válida. La tendencia actualizante ocurre en muchas áreas de tu vida, desde cómo estudiaste, desde la pareja con la que estás, replantearte cómo te sientes, si te sigues sintiendo amada o si sigues sintiendo con la motivación de amar a la persona que tienes. La tendencia actualizante es importante estarla observando. Vivimos duelos y vivimos ciclos los seres humanos. Ahora voy a compartir el último audio. Con la decisión de ser mamá ahora que lo eres, ¿qué ha sido lo difícil y lo genial de la maternidad consciente? A ver, permíteme. Me siento muy bien. ¿Cómo te sientes con la decisión de ser mamá ahora que lo eres? ¿Qué ha sido lo difícil y lo genial de la maternidad consciente? Me siento feliz, soy dichosamente mamá de 3 y cada uno tiene una gran diversidad en sus etapas de diferentes 5, 14, 18 años. Entonces sí, es una gran diversidad, aprendo mucho día a día de ellos y lo difícil es a veces entenderlos en tan diferentes etapas y buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio ha sido también a veces complicado, pero afortunadamente ya hemos formado una red de apoyo familiar, pero sí buscar un equilibrio entre ser mamá, ser pareja, no olvidarme de mí como persona, en mi parte profesional, continuarla. Combinar todo esto es lo complicado, sin embargo, con una muy buena red se logra. Yo tengo esa red de apoyo por completo donde todos asumimos diferentes responsabilidades, donde todos compaginamos y nos apoyamos para los tiempos, para que los tiempos alcancen, en mi caso, para yo poder hacer ejercicio, para dedicarme a mi área laboral, para tener un espacio como persona, para tener un espacio como pareja y para tener un espacio como familia. Y asimismo, al ser madre de tan diversidad, de 3 integrantes tan diversos, también cada uno requiere su propio espacio. Pero lo vale la pena buscarle ese equilibrio y ser madre es maravilloso. Muchas gracias. Aquí se percibe como la parte de haberlo podido elegir, haber podido construir y seguir construyendo, sosteniendo la decisión de buen tratar y de cuidar, de no abandonarme a mí, porque no está peleada la maternidad con tener otro tipo de proyectos también, pero que se requiere las redes de apoyo. Las redes de apoyo es un tema muy importante. Podemos cuestionarnos. Yo, Hanna, yo sí me he cuestionado, bueno, ¿cuento con redes de apoyo? Porque no todo queda en la voluntad de si te pueden apoyar, es que hay que ver si tienen los medios para así apoyarte, desde el tiempo, desde el esfuerzo, ¿no? También algo que quiero mencionar aquí, la pareja y los hijos son un espejo grandísimo, ¿sí? Creo que con los vínculos de los hijos potencialmente podemos conocer nuestros mayores defectos como seres humanas y humanos, y también nuestros más grandes lenguajes del amor. De eso no tengo duda. Así que me despido. Muchas gracias a todas las personas que me escucharon. Saludos y gracias a todas las personas de Ciudad Guzmán que nos escucharon con este tema de las decisiones conscientes, de elegir la maternidad y o de no elegirla. Me despido de ustedes. Comentarios, no hay comentarios. Gracias a todas las personas en Subdirección Regional. Me despido de Elia Macías. En producción, Silvestre Canil. En operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Muchas gracias y que pasen todos buena tarde, noche. To be calm when you found something